Yo estoy sumamente emocionado de lo que vamos a compartir en esta tarde. Y como hemos estado hablando acerca del reino de Dios, quiero hoy, en los minutos que tengo, compartirte algo que estuvimos estudiando esta semana acerca de lo que significa el reino de Dios en nuestras vidas. Y todo empezó porque me acordé de una ocasión que estaba en la universidad y leímos un pasaje de un filósofo muy antiguo, Sócrates, que llegó un día a su discípulo y le dijo: quiero que me enseñes a hablar. En ese tiempo se usaba mucho la retórica. Las personas se medían no por lo que tenían, sino que también se expresaban. Nuestra cultura hoy es diferente. Hoy es lo que tienes, es lo que vales. Puedes ser muy inteligente, pero es el capital lo que determina hoy. En la antigua Grecia era cuánto sabías expresar. Entonces buscaban mucho a hombres importantes para pedirles: enséñame a hablar en público, enséñame a expresarme. Y me acuerdo que en ese ejemplo Sócrates le dijo: ok, háblame de ti. Y después que comenzó a hablar, le dijo: te voy a enseñar a hablar, pero antes te voy a enseñar a no hablar mucho, porque el muchacho habló de más. Entonces muchas veces lo que hablamos determina lo que internamente hay. Y es de ahí donde partimos como un ejemplo de lo importante que es hablar lo correcto, lo adecuado. Y voy a hablar en esta tarde de 4 puntos importantes, es decir, vamos a aterrizar antes de despegar. Voy a hablarles de la importancia de los pensamientos, la importancia de los conceptos, la importancia de las palabras y la importancia de las acciones. Esas 4 cosas vamos a ver el día de hoy. Y vamos a retomar cuando Jesús dice en el Evangelio de Mateo capítulo 4, las primeras palabras que Jesús dijo cuando salió a predicar del desierto. Dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, esa palabra arrepentirse, lo vimos la semana pasada, no significa llorar, no significa pegarse en el pecho, no significa remordimiento. La palabra que Jesús usa, arrepiéntanse, significa cambio de mente, cambio de pensar, una manera distinta de ver la vida. Si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, no vamos a entender el reino de Dios. Entonces, Jesús mismo dice lo siguiente: para entender el reino de Dios en tu vida, todo comienza con un pensamiento. Todo en nuestra vida empezó con un pensamiento. ¿Cuántos aquí están casados? Levanten la mano. Bueno, empezó con un pensamiento, ¿sí? ¿Te gustó la muchacha? Y luego ese pensamiento, es lo que vamos a hablar, se transforma en un concepto. Y voy a explicar qué es un concepto. El concepto se transforma en palabras, porque tuviste que declararle tu amor si no, ¿cómo ibas a ver? No era por señas, ¿sí? Entonces hay una transición de cómo todo empieza con un pensamiento. Mire, es bien curioso. Este edificio empezó con un pensamiento. Primero se pensaron las medidas, los que trabajan en construcción. Vemos el edificio, pero ese es el resultado final. Los edificios empiezan ¿en qué? Con un pensamiento, con los planos, ¿sí? La esposa que tenemos empezó con ¿qué? Con un pensamiento. Me gusta la muchacha, creo que es la adecuada, le voy a decir que me gusta. Luego, después de las palabras, se transforma en acciones y aquí está nuestra esposa. El carro que tenemos, todo empezó: oye, necesito un carro, ¿qué color? Pues es para trabajar, pues económico, que ahorre gas. Tenemos la idea, luego se transforma en un concepto, luego en palabras, porque tenemos que hablarlo, y al final se transforma en acciones. Todo empieza con un pensamiento. Por eso a Jesús no le interesa cambiar automáticamente tu forma de vestir o tu forma de pintarte el pelo, no le interesa eso a Jesús. Lo que le interesa a Jesús ni siquiera es cambiar de inmediatamente tus palabras, ni siquiera tus conceptos. Lo que Jesús está interesado es que cambies tus pensamientos, porque entonces vas a garantizar el cambio exterior, el cambio público, el cambio que se va a ver como luz al mediodía. Entonces todo empieza con un pensamiento. Y me puse a pensar,
¿Qué pudo haber empezado si no fuera por un pensamiento? Pues resulta que la misma creación empezó en el pensamiento de Dios. No dijo Dios en el principio, cuando no había nada, dijo Dios, sea la luz. Empezó con su pensamiento, luego con sus palabras y luego todo fue hecho. Entonces quiero que sepas que si algo le interesa a Dios, no es tu dinero, no es la forma en que te vistes, no es la forma en que te ves. A lo que Dios le interesa es que tus pensamientos cambien. Porque los pensamientos son los que nadie conoce. Mire, por eso es que David, yo no sé si ustedes lo han leído o no, pero nosotros nos dejamos ir por las apariencias, ¿sí? Dice que David, cuando fue ungido como rey, Dios envía a un profeta y le dice, vas a ir y vas a escoger de los hijos de Elí al que va a ser el próximo rey de Israel. Y llega el profeta y comenzó a ver a los más altos, a los que iban al gimnasio, a los de ojos de color, muy parecidos, y dice que lo pasaba delante de él y decía a Dios, este no es. Bueno, ha de ser el segundo más guapo. Pasaba al segundo más guapo, tampoco es este. Tercero, tampoco es este. Cuarto, quinto, no, ninguno. Entonces le dijo el profeta a Isaí, oye, yo tengo que ungir a uno de tus hijos como rey y ninguno de estos modelos es. Y le dice, hay uno ahí escondido, un chaparrito que cuida las ovejas. Bueno, pues yo no me voy a sentar a comer hasta que traigas al chaparrín. Y ahí apareció David, chiquito, no tenía músculos, tenía así los bracitos. Si jugaba fútbol le quebraban las piernas porque no tenía pierna gruesa. Es una barrida, ¿no? Pero Dios dice algo muy interesante. Dice, tú ves el exterior y eso yo lo desecho. Yo veo el corazón. Entonces siempre Dios ha marcado en la Biblia desde el principio que lo que determina cómo está nuestra vida en Dios son nuestros pensamientos. Porque tarde o temprano nuestros pensamientos se convertirán en conceptos, los conceptos en palabras y las palabras en acciones. ¿Sí? Entonces, ¿por qué dice Dios? ¿Quieres el reino de Dios? El reino de Dios es voluntario, no es obligado. El reino de Dios es anunciado. ¿Lo quieres? Abre la puerta, pero atención, advertencia, ¿quieres el reino de Dios? Tienes que cambiar tus pensamientos, porque si no, se convertirá en religión, en rutina, en tradición. Y a Dios le interesa lo de adentro, el corazón. Quiero leer algunas citas para ir viendo. Entonces vamos a empezar con los pensamientos. Fíjese que la palabra pensamiento significa, en su original, en el hebreo, significa abrir una puerta. Nosotros hoy en día usamos palabras muy comunes, mis pensamientos, pero la raíz de la palabra pensamiento quiere decir abrir un portón o abrir una puerta. Y acá es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque todos los pensamientos, mire, paréntesis, el problema con los pensamientos es que no ocupan espacio. Entonces puedes tener millones de pensamientos, pero tú eres responsable qué puerta abres. Y hoy en día, hoy más que nunca, tenemos que tener cuidado de qué escuchamos. Dios mío, las redes sociales pareciera que están programadas para tirar información, no sé a qué velocidad, pero ni siquiera terminas de ver un video y pum, está otro, y pum, está otro, y está otro, y a manera de que pases ahí horas. El problema es qué tipo de puerta estás abriendo, porque la puerta que abras se va a convertir en un pensamiento. Leo acá Proverbios 6:8. Dice Proverbios 6:8: no te sientes a la mesa con el tacaño, ni codicies los manjares, pues él solo piensa en sus gastos. Come y bebe, te dice, pero en su corazón te menosprecia. Acabarás vomitando lo que comiste y tus palabras no habrán servido de nada, porque como el hombre piensa, así es. Lo que nosotros somos se define por nuestros pensamientos.
Entonces, aquí es donde tenemos que detenernos y examinarnos y decir, ¿cómo están mis pensamientos? ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué puerta se ha abierto? Y si quieres cambiar un comportamiento, si quieres cambiar la manera de hablar, la solución está en que comencemos a trabajar en nuestros pensamientos. Pensamiento es abrir una puerta. Ahora, ¿por dónde entran los pensamientos? Entran por tres diferentes conductos. Número uno, entran por nuestros ojos, por lo que vemos. Y la Biblia dice, leo Mateo 6:22. Jesús dice, lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de tinieblas. Entonces, si algo tenemos que cuidar son nuestros pensamientos. Y hay tres conductos por donde van a entrar pensamientos, pero quiero decirte, tú eres el que tiene la puerta de cada uno de estos conductos. Lo que tú ves con tus ojos creará pensamientos. Y recuérdate que Jesús dijo, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está limpio, pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo está en tinieblas. ¿Cuál es el segundo conducto por donde entran los pensamientos? Por lo que escuchamos. Por eso es que tenemos que tener cuidado desde qué música escuchamos, precisamente por el mensaje que se transmite. Hay conversaciones que no deberíamos de tener con las personas. Si hay una conversación donde ya te incomoda, ten la libertad de levantarte e irte, porque las palabras entran por el oído y también generan pensamientos. Algo que hemos aprendido y aconsejamos mucho a las parejas es: nunca pidan un consejo matrimonial a un matrimonio que esté hecho pedazos, porque lo primero que van a querer hacer es también hacer tu matrimonio pedazos. Nunca pidas un consejo constructivo a alguien que nunca ha construido nada, porque las palabras aparentemente, no me dijo eso pero no me afecta, es que no es consciente lo que sucede. Al momento que tú escuchas palabras, tarde o temprano se convertirán en pensamientos. Entonces yo soy el guardián de mis pensamientos, cuidando mis ojos de lo que veo, cuidando mis oídos. Leo Salmos capítulo 1, dice: bienaventurado el que no sigue el consejo de los malos. Allá afuera van a haber muchos malos consejos. Hoy, tómate una no es ninguna. El hombre es conquistador, es para que tenga muchas mujeres. Y vas a comenzar a escuchar muchas cosas y luego de parte de la mujer, no le hagas caso al esposo, es más, ni lo atiendas, déjalo ahí, que no sé qué, que no sé cuándo. Y tú eres el árbitro, eres el portero de qué pensamientos van a ser, van a entrar a tu mente. Cuida tus ojos, cuida tus oídos, porque bienaventurado el que no escucha el consejo del malo. Aquí hay otro más fuerte. Es más, ¿por dónde entran los malos pensamientos? Por las malas amistades. Mire, yo prefiero ser radical para cuidarme y cuidar a mi familia, pero la Biblia dice en Proverbios 24:1, dice: no envidies a la gente malvada ni desees su amistad. Creo, por lo que dice la Biblia, que hay amistades que tienen que terminar en nuestra vida si sentimos que su comportamiento y su forma de vivir no es ejemplar para lo que queremos para nuestra familia. Hay círculos donde yo no puedo llevar a mi familia porque son influencias que yo no quiero para mis hijas. Tengo que cuidarlas, tengo que cuidar sus pensamientos, tengo que cuidar los pensamientos de mi esposa, tengo que cuidar mis pensamientos, y si eso implica cortar con ciertos círculos de amistad, lo voy a tener que hacer. No, es que no pasa nada, yo me siento aquí aunque se esté tomando 8 y tenga 3 mujeres, él es él, yo soy yo. No dice eso la Biblia. Dice que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Cuida tus ojos, cuida tus oídos y las amistades. Dice acá: no envidies a la gente malvada ni desees su amistad, pues en su corazón
traman violencia y sus palabras siempre traerán problemas. A Dios le interesa tu mente, a Dios le interesan tus pensamientos, pero te puso encargado y responsable para que tú decidas a qué le abres tus ojos, a qué le abres tus oídos y con quién tienes amistad. La gente dirá, pero ¿cómo es eso? Jesús se sentaba con bebedores y con pecadores. Sí, pero Él se sentaba no para hablar cómo les fue en la tarde, se sentaba para evangelizarlos. O sea, hay que leer con cuidado. Jesús se sentaba porque les decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, y les enseñaba, pero no se ponía Él ahí a hablar de cómo les fue el partido de fútbol o de cuántas mujeres tiene, o a reírse de las bromas que ellos hacían. No, es más, dice Salmo 101, bienaventurado el que no se sienta con los burladores. Entonces, la solución a muchos de los problemas está en qué ves, qué escuchas y con quiénes compartes el tiempo de tu amistad. Amén. Segundo punto, muy interesante, que las ideas o los pensamientos se convierten en conceptos. ¿Y qué es concepto? Concepto es cuando yo ya tengo una opinión. Por ejemplo, ustedes tienen un concepto de mí. Es Oscar. Ustedes tienen una idea. Yo pienso esto de Oscar. Es un concepto. Y lo que piensa mi esposa y lo que piensa Jorge, ambos tienen un concepto de mí, pero son opiniones personales. O Israel, Oscar, fuimos a Legendarios, estuvo allá en Legendarios, Oscar es así. Pero es más, todos los que están acá tienen un concepto de mí y todos los conceptos son diferentes, porque el concepto es una opinión personal. Entonces tus pensamientos se van a convertir en creencias, en opiniones personales. No, yo soy de los republicanos, yo soy de los demócratas, yo soy Morena, yo soy PRI. No estamos en México, así que no voltea a ver a nadie, aquí no. Pero comenzamos nosotros a crear, es más, los pensamientos son como trabajadores que comienzan a construir conceptos. Entonces la gente dice, yo creo en el aborto, yo no creo en Dios. Pues tus pensamientos trabajaron en ti por lo que oíste, por lo que escuchaste y por tus amistades, y comenzaron a construir conceptos. Ahora tú crees esto, son tus opiniones personales. Nuestras palabras, los pensamientos se transforman en conceptos, es decir, opiniones personales. Proverbios 24, 8 al 9 dice, al que hace planes malvados le llamarán conspirador. ¿Sí? Entonces, el hacer un plan ya es tener una opinión, planes malvados. Las personas que ejecutan pecados abominables a los ojos de Dios es porque su mente ya está saturada de pensamientos que lo único que hacen es construir conceptos, y muchos de estos conceptos pueden ser correctos o incorrectos. No, yo opino, esto es lo que creo. Esos conceptos los construyeron pensamientos, y esos pensamientos entraron por tus ojos, por tus oídos y por tus amistades. Jesús dice, cambia tu manera de pensar para que entiendas el reino de Dios. El evangelio no es emociones, el evangelio no es lágrimas, el evangelio es un cambio de vida. Es tangible, se toca, se ve, se huele. Por eso nos llaman luz. Entonces nuestros pensamientos se transforman en conceptos. Leo Filipenses 4:8, dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, o más bien piensen en todo lo que es verdadero, piensen en lo que es honorable, piensen en lo que es justo, piensen en lo que es puro, piensen en lo que es bello, piensen en lo que es admirable, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Oiga cómo el libro de Filipenses nos dice aquí en qué pensar, porque estos pensamientos crearán conceptos. Es normal
que dependiendo a lo que tú ves, dependiendo de lo que escuches y las personas con las que te juntes, vas a resultar como uno de ellos. Ahora, si nosotros Dios nos llamó, la Biblia dice que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Eso es diferente. Pero tenemos nosotros que tener cuidado y que los conceptos que se generen en nosotros sean conceptos de verdad, conceptos de justicia, conceptos de honradez, conceptos de amabilidad. Entonces, estos conceptos tarde o temprano se convertirán en palabras. Es más, concepto quiere decir palabras o creencias que se hablan. Entonces, cuando yo tengo un concepto, voy a hablarlo. Yo creo, yo opino, esto es, y comenzamos a hablar, porque las palabras lo que son conceptos puestos en palabras. Es más, ninguna palabra es improvisada. Los psicólogos dicen algo. Cuando les haces una broma, se quedan callados. Oye, ¿por qué no te reíste? Porque lo dijiste por algo, ¿no? Es que era una broma. Era un concepto. No, pues es que era un concepto. O sea, entonces, en las palabras no hay nada improvisado. Cuando tú estás en la casa y gritas, te dije, no es improvisado. Es un concepto que se generó por pensamientos que entraron por oídos, por ojos y por amistades. Las palabras no son más que extensiones de lo que internamente hay. Lucas 6:45. El que es bueno, de la bondad que hay en su corazón, habla bien, pero el que es malo, de su maldad produce y habla mal, porque de lo que abunda el corazón, la boca habla. No hay palabras improvisadas, no hay palabras al aire. Todas esas palabras son materializaciones de lo que internamente hay. Entonces no tiene sentido decirle, ya no digas malas palabras. Lo correcto es, ¿por qué hablas así? Piensa diferente. Si siempre hablo derrota, si siempre hablo maldiciones, si siempre hablo que todo me va mal, son pensamientos que están respaldando esas palabras. No sé cómo voy con el tiempo, pero voy bien, dice Giselle. Muy bien. Las palabras, entonces terminamos, nuestras palabras manifiestan nuestros conceptos y nuestros conceptos manifiestan nuestros pensamientos. Y es que esto aplica en todo. Volvemos al ejemplo cuando nos enamoramos de nuestras esposas. Entró por mis ojos, entró por mis oídos, conviví con ella, generó pensamientos, los pensamientos generaron conceptos. Ella va a ser mi esposa, ella va a ser la mamá de mis hijos. Y estos conceptos se comenzaron a producir en palabras. Le escribía poemas, le escribí canciones. Ahí las tiene guardadas. El otro día me dijo, ya no me has escrito poemas. ¿Y? Bueno, vamos a comenzar a generar pensamientos para generar conceptos y comenzar a usar palabras. Entonces, el mundo se genera por pensamientos. Lo que somos empieza con pensamientos. Y eso es lo peligroso, que decimos, estos pensamientos puedo entretenerlos, no pasa nada, nadie me ve, nadie lo sabe. Cuidado, porque esos pensamientos terminarán evidenciándose tarde o temprano en acciones públicas. Bueno, entonces vemos que los pensamientos generan conceptos y los conceptos se transforman también en palabras. Quiero leerles acá las palabras, que es el último punto para ir cerrando el tema de hoy.
las palabras se van a convertir como punto final en acciones. Por eso Jesús dijo algo muy interesante. Dijo, mire qué interesante lo que Jesús dijo. El que ve a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Porque lo que Jesús está diciendo es que el que adultera se manifestó fue la acción que fue producida por las palabras, por los conceptos y los pensamientos. Es decir, lo que tú hablas, tarde o temprano se va a manifestar en acciones. Gálatas 5:19 nos habla de las acciones negativas que van a manifestarse de una mente que se alimentó de lo negativo, que creó, formó conceptos negativos, palabras negativas, y como resultado tenemos en Gálatas 5:19 una lista de obras, de acciones que Dios abomina porque reflejan una mente contaminada. Dice Gálatas 5:19, las obras de la carne son estas, y va a dar un listado, y comienza a decir: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Luego me llamó mucho la atención con lo que termina. Les advierto, como antes lo hice, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino. Y comenzamos hablando del reino. Jesús dice: arrepiéntete, cambia tu forma de pensar, porque el reino se ha acercado. Pero las personas que no cambien su mente no van a poder recibir el reino. ¿Y qué es el reino? El reino está ahí abajito en Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. La religión es querer aparentar con acciones para que la gente vea lo que internamente no existe. Pero el Evangelio de Jesús es precisamente en mi intimidad, donde nadie me ve, donde nadie me escucha, decirle: Señor, crea en mí un corazón diferente, crea en mí un corazón puro. ¿Qué veo con mis ojos entonces? Nuestros ojos pueden contemplar la naturaleza de Dios. Nuestros oídos, dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Nuestros ojos son para leer la palabra de Dios, para escuchar la palabra de Dios. Las amistades, dice que el que anda con sabios, sabio se volverá. El Evangelio es de tomar decisiones. Mira lo correcto, escucha lo correcto, habla con las personas correctas, y tus pensamientos comenzarán a cambiar. Y tus conceptos comenzarán a ser conceptos de verdad, de justicia, de honradez. Y los conceptos comenzarán a producir palabras de amor, palabras de agradecimiento, palabras de honestidad, palabras que serán de bálsamo para las personas heridas. Y las palabras terminarán produciendo acciones de gozo, paz, benignidad, el fruto de Dios en nosotros. Ese es el reino de Dios, transformarte de adentro hacia afuera. Cambiar de afuera hacia adentro es imposible, es religión, pero cambiar de adentro hacia afuera, eso es evangelio, es la vida de Dios. En esta semana que tenemos por delante, vamos a rendir nuestros pensamientos, vamos a crear conceptos, vamos a hablar verdad y vamos a manifestar obras dignas de arrepentimiento. Quiero pedirte que te pongas de pie.
Cuando nosotros estamos, me puse a pensar esto porque nuestra relación con Dios es individual 100%. Porque cuando nacemos, y estoy recapitulando muchas cosas, pero por ejemplo nuestro hijo Oscarito que acaba de nacer, él inició su relación con Dios 1 a 1, o sea, estaba en el vientre de mi esposa y cuando nace Dios está con él. Y es curioso que cuando partimos a la presencia de Dios también lo hacemos solos. Entonces Dios siempre está con nosotros en nuestros pensamientos. Y por eso a Dios le interesa mucho qué pasa en nuestra cabeza. No tanto qué hacemos en público, sino quiénes somos en nuestra intimidad. Y habrá imperfección, pero Dios nos ha puesto su palabra, su Espíritu Santo, para formar pensamientos de justicia y de verdad. No trates de cambiarte exteriormente. Empecemos de adentro. Empecemos pidiéndole ayuda al Espíritu Santo. Dios con su palabra y su Espíritu formará en nosotros pensamientos, conceptos, palabras y acciones de justicia. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre que estás en el cielo, tu palabra trae cambio. Tu palabra trae transformación. Señor, y hoy queremos rendir nuestros pensamientos. Tú nos has puesto como guardianes de nuestros pensamientos. Señor, cuidaremos nuestros ojos, cuidaremos nuestros oídos y cuidaremos las amistades, porque queremos que nuestros pensamientos generen conceptos de verdad y de justicia, porque queremos el reino de Dios en nosotros. Y para eso necesitamos cambiar nuestra mente. Que nuestras palabras reflejen tu amor, tu verdad y tu justicia. Y que nuestras acciones sean acciones de testimonio al mundo que somos sal y que somos luz para los que viven en tinieblas. Señor, hoy pedimos perdón. Hoy nos arrepentimos por pensamientos que te desagradan. Por cosas que hemos visto o cosas que hemos escuchado, te pedimos que quites de raíz todo pensamiento y todo concepto, todas palabras, toda palabra que no venga de ti. Y que tu palabra caiga como una semilla y que se formen, Señor, conceptos de verdad y de justicia para hablar tu palabra, para hablar por medio de la fe y actuar por medio de la fe. Cámbianos de adentro hacia afuera, no con fuerza humana, sino por medio de tu Espíritu Santo. Yo te pido por cada una de las personas que está acá, que tu palabra quede sellada como un tatuaje en el alma, que genere cambios, que genere cambios de conducta, que genere fruto del Espíritu. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.